Bendiciones, hermanos. Vamos a tomar nuestras Biblias. Les invito que busquemos en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Hemos llegado al capítulo 11. Ya estamos a la mitad aproximadamente del contenido de este libro. Y hoy vamos a leer solo 2 versículos. Así es que es probable que terminemos más temprano. Es probable, le digo, no le aseguro. Versículo 1 dice: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Amén. Entonces ahí hay un punto, como usted puede ver. Entonces vamos a ocuparnos solo de estos 2 versículos en este estudio. Pueden sentarse, hermanos. Al llegar a este capítulo 11, vemos aquí que el mismo ángel poderoso que le dio aquel librito, aquel rollo pequeño a Juan en el capítulo 10, parece ser que es el mismo ángel que dijimos nosotros que por medio de la descripción de esas características de este ángel poderoso es definitivamente la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando a Juan se le ordena comerse el rollo pequeño que este ángel poderoso, que es nuestro Señor mismo que se lo da, Juan nos dice que ese rollo, al comérselo, fue en su vientre, fue amargo pero dulce en su boca, es decir, en su paladar. Y entonces cuando Juan se come ese rollo, es una acción simbólica, es una visión, recuerde que no es algo literal. Entonces el ángel le dice: porque es necesario que tú profetices otra vez por muchos, dice, sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, versículo 11 del capítulo 10. Entonces dijimos que algo que encontramos nosotros frecuentemente en el libro de Apocalipsis es un paralelismo, es decir, un paralelismo de 2 eventos que marcaron la historia del pueblo de Israel, que era el pueblo del pacto. Y es que el libro de Apocalipsis, al igual como otros libros del Antiguo Testamento que profetizaron y que describen el juicio de Dios sobre la nación de Israel por medio de el pueblo de Babilonia. Entonces, tanto Jeremías como principalmente Ezequiel son profetas que constantemente son citados en este libro. De hecho, de aquí en adelante vamos a ver muchas referencias a el libro de Jeremías, porque Juan lo que hace es mencionar frases con las cuales Jeremías en su profecía se refería a la nación de Israel que estaba y que era juzgada por Dios por medio de Babilonia, que fueron los que destruyeron por primera vez el templo y la ciudad de Jerusalén en aquel momento que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces, vemos nosotros que al igual que Ezequiel, que habría de profetizar
sobre el juicio de Israel o del pueblo de Israel por medio de los babilonios y que estaba prediciendo la destrucción del templo por primera vez por medio de los babilonios. De la misma manera, como profeta de Dios, se le da a comer el rollo pequeño que dijimos que es este mismo libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis es llamado una profecía. Al final del libro se dice que es una profecía. Entonces, Juan lo que está haciendo, o lo que va a hacer, es seguir profetizando. Por eso se le dice, porque es necesario que tú profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Por qué razón? Porque Juan ahora va a introducirnos al hecho de cómo esos pueblos, esas naciones paganas, que en el libro de Apocalipsis son lideradas por los ejércitos de Roma, son los encargados por Dios o designados soberanamente por Dios para traer esta destrucción sobre el pueblo incrédulo, rebelde y asesino de su pueblo verdadero, que es la iglesia. Entonces, cuando llegamos al capítulo 11, recuerde usted que el capítulo 10 y 11 hacen como un paréntesis entre el último juicio de la cuarta trompeta a la séptima trompeta, ¿verdad? Entonces, la séptima trompeta se toca hasta el versículo 15 y versículo 19 del capítulo 11. Entonces, lo que tenemos entre el toque de la última trompeta, que fue la cuarta, a la séptima, es este ángel poderoso, que es nuestro Señor, que le da a Juan este rollo pequeño para que se lo coma, que es la profecía que va a continuar relatando Juan en este libro con respecto al juicio que Dios está trayendo sobre esta nación de Israel. Ahora, lo otro que tenemos aquí es lo que encontramos en estos dos versículos. Por eso solo hoy vamos a leer estos dos versículos y estudiar estos dos versículos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos a partir del versículo 3 hasta el versículo 14 es la descripción de dos testigos, los famosos dos testigos del libro de Apocalipsis, que el Señor dijo que serían dos instrumentos de Él durante este periodo de juicio. Entonces, antes de entrar en detalle en quizás el pasaje más difícil de Apocalipsis, los teólogos, los eruditos bíblicos dicen que el pasaje de los dos testigos que tenemos aquí en Apocalipsis 2 quizás es el más difícil del libro de Apocalipsis. De por sí Apocalipsis es un libro complicado, difícil por su simbolismo. Pero el pasaje del relato de los dos testigos y del trabajo de los dos testigos o de la labor de los dos testigos durante este periodo de juicio es todavía más complicado, y la razón de su dificultad es porque la pregunta, tanto en ambos terrenos, como por ejemplo el terreno futurista y el terreno preterista, es que aún en los dos campos de interpretación del libro no hay una unidad en quiénes son estos dos testigos. Por eso es de que en nuestro próximo estudio vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario para entender y tratar de entender quiénes son estos dos testigos. Pero antes de ello, ahora se le ordena a Juan que mida el templo. Versículo 1 dice: entonces ¿qué? Esto viene inmediatamente después de que se le da el rollo pequeño para que se lo comiera, y ese rollo pequeño es la profecía misma de Apocalipsis que Juan debe de continuar profetizando. Entonces dice, después, es como si él dijera, después de que se me dio la profecía para seguir profetizando, o que me comí el rollo del libro, dice, entonces
me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Entonces, note otra vez, no debemos de olvidar que Juan está teniendo una visión. Apocalipsis es una visión. Por eso le digo, Apocalipsis es complicado precisamente porque es un libro altamente simbólico, escrito en una literatura apocalíptica, precisamente como se le conocía en el primer siglo. Entonces, Juan en la visión, es como si la visión continuara, porque después de comerse el rollo pequeño, donde él dice, amargó mi vientre, pero era dulce en mi boca, dijimos que esa era la experiencia de los profetas, porque la dulzura en la boca del libro y la amargura en el vientre, lo que está diciéndonos es que ellos como profetas, Juan como profeta, Ezequiel como profeta, porque ese es el paralelismo entre la profecía de Ezequiel, que estaba profetizando la destrucción de Jerusalén y del templo por primera vez. Ahora Juan está profetizando en Apocalipsis la destrucción del templo y de Jerusalén por segunda vez en manos de los romanos. Entonces Juan está comparando su misma experiencia con la experiencia de Ezequiel, que son los dos profetas que profetizan la destrucción del templo y de Jerusalén, ambos en diferentes tiempos. Entonces Juan es lo mismo que él dice, que dijo Ezequiel, cuando me lo comí fue amargo a mi vientre, pero dulce a mi boca. ¿Por qué? ¿Por qué ese sabor agridulce, amargo dulce? Porque ellos como judíos, que eran como profetas, estaban profetizando sobre la destrucción de su mismo pueblo, de sus mismos compatriotas. Pero a la misma vez era dulce, porque la profecía lo que les estaba diciendo a ellos como profetas y a los fieles de su tiempo era: la victoria de ustedes. Ustedes son los vencedores, porque estos que los atribulan a ustedes, por eso en palabras del apóstol Pablo a los tesalonicenses, escribiendo a los tesalonicenses que estaban siendo perseguidos, atribulados, Pablo les dice: porque es justo delante de Dios pagar con ira, con juicio, a aquellos que os atribulan a ustedes. Entonces, por un lado, tanto los tesalonicenses, Dios iba a juzgar a los paisanos de los tesalonicenses, es decir, a los tesalonicenses. Eso era a la misma vez agridulce, porque era la destrucción de sus propios paisanos, pero también era la victoria de ellos como pueblo de Dios. Por eso es de que en el libro de Ezequiel vimos nosotros cómo se manda a sellar a los fieles y a aquellos que guardaban la palabra de Dios y que eran temerosos de Dios en los días de Ezequiel. Y ese es el paralelismo que encontramos con el sellamiento de las 12 tribus, de los 12,000 de cada tribu en el capítulo 7, y de la multitud que nadie podía contar. Uno no puede olvidar eso. Por eso el libro de Apocalipsis es fantástico, es fascinante, y por eso es el libro que quizás más interés despierta a la gente. Pero cuando se entiende en su sentido correcto, es entonces cuando el libro de Apocalipsis toma sentido bíblico, sentido lógico, y no lo usamos como un libro místico para inventar cosas que el libro no pretendía decir o que el autor no pretendía decir. Entonces, a Juan se le ordena, ¿qué se le ordena? Que tome una vara, se le da, dice, se me fue dada, versículo 1, una caña semejante a una vara de medir. Esta palabra caña en el griego es cálamos, y esta vara se usaba, normalmente se hacía de un tipo de madera, pero más que de madera era hecho de una planta. Es probable que estas varas que se hacían de medir, usted sabe que hace algunas décadas, usted se recordará,
que las reglas de medir que usábamos usted y yo en la escuela comúnmente eran hechas de madera. ¿Se recuerda aquellas reglas que se nos ordenaba en la clase o en los maestros comprar porque la íbamos a usar en la escuela? Normalmente eran hechas de madera. Pero el tiempo ha pasado porque ahora todo es, yo estaba viendo el otro día mi teléfono ya se le agregó una aplicación donde usted puede medir cualquier cosa. El mismo teléfono, el otro día me puse a tratar de usarlo, y entonces la aplicación la abre uno y por ejemplo, si yo quiero medir de esa esquina a la esquina que está pegada a la puerta aquí, entonces solo apunto la aplicación o el teléfono y le presiono, y ahí entonces pongo donde empieza el punto hacia donde quiero medir y me da exactamente la medida. Los hermanos que trabajan aquí en construcción y todo eso saben que hoy día ya hay instrumentos digitales que uno ya no tiene que sacar el grande metro aquel o tirar aquella cinta que se recuerda que se utilizaba para medir. Todo es electrónico, todo es digital. Pero en el tiempo del primer siglo eran hechas de varas, probablemente de bambú o de carrizo, o era una planta muy sólida, rígida, recta, que servía para medir. Eso es lo que en la visión de Juan se le da para medir. Por eso dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, es decir, es una orden, levántate, le dice, y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Esta palabra mide en el griego es metreo. Por eso es de que esas cintas de medir que todavía se usan el día de hoy, que se enrollan en ese instrumento que uno lo saca, todos tenemos quizás un famoso metro en nuestra casa. Entonces el término metro puede designar una medida específica, porque un metro, es una medida. Pero el término metro también significa un instrumento de medir. Ese es como le llamamos nosotros el día de hoy, metro, porque del griego este término, cuando se le dice levántate y mide, es como si se le está diciendo echa el metro, tira el metro porque vas a medir. Entonces el término metreo que se utiliza aquí es en la connotación de tirar esa vara de medir que se le dio, porque va a medir. ¿Qué va a medir Juan? Número 1, el templo de Dios. Número 2, va a medir el altar que estaba dentro del templo. Y 3, y a los que adoran en el templo, es decir, a los encargados que se les designaba para servir dentro del templo. Ahora, aquí es donde una de las razones que he decidido solo tomar estos 2 versículos es porque ante nuestros ojos tenemos nosotros una de las evidencias más contundentes, rotundas, de que el libro de Apocalipsis es un libro que se escribió antes de la caída del templo y de la destrucción de Jerusalén por segunda vez en el año 70. Dentro de el estudio del libro de Apocalipsis, otra vez, hay 2 corrientes. La primera, el orden no importa cuál es primera o segunda, simplemente son dos posturas. Existen los que dicen que el libro de Apocalipsis es un libro que el apóstol Juan escribió por ahí del año 95 después de Cristo. En otras palabras, usted dirá, pero ¿qué importancia tiene la fecha del libro de Apocalipsis? La tiene en demasía, y le voy a decir por qué. Porque si el libro de Apocalipsis fue escrito en la década de los 90, en el primer siglo, entonces el libro de Apocalipsis, mire,
Si se tratara de destruir una postura, sea preterista o sea futurista, si el libro de Apocalipsis se escribió en la década de los 90 o en el año 95, como afirman los de la fecha, se le llama la fecha tardía, así como se denomina en términos teológicos. Si el libro de Apocalipsis se escribió en la década de los 90, escuche bien, la postura preterista que estamos presentando queda totalmente destruida. Totalmente. ¿Sí me entendió? Si el libro de Apocalipsis fue escrito en la década de los 90, la fecha tardía, la postura que yo estoy enseñando y que estamos presentando aquí y que ha sido una postura enseñada en la historia de la iglesia, entonces se viene totalmente abajo, como, tomando las palabras del Señor, como el templo que no quedaría piedra sobre piedra. La postura preterista sería un rotundo fracaso y un chasco total. Pero si el libro de Apocalipsis se escribió en la fecha temprana, que se cree que fue del año 54 al año 65 más o menos, entonces la postura preterista es correcta, porque la postura preterista está diciendo: Apocalipsis no está relatando juicios futuros en el mundo, sino la destrucción del templo y de Jerusalén en el primer siglo, conforme a las palabras del Señor Jesús en el discurso del Monte de los Olivos. Entonces, la postura preterista es la más consistente. ¿Por qué? Con la referencia del tiempo en Apocalipsis. Desde el primer capítulo a Juan se le dijo: escribe las cosas que sucederán pronto, porque el tiempo está cerca. La referencia de la audiencia original a las 7 iglesias que estaban en la región de Asia. Y aquí tenemos una tercera evidencia de que el libro de Apocalipsis se escribió antes de la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70. ¿Por qué? Porque aquí se nos hace referencia ¿a quién? Al templo. Al templo. Aquí se nos dice sobre el templo y sobre la ciudad de Jerusalén. Pero entonces, el futurista se la quita bien fácil. El futurista, como que uno dijera, esta evidencia de la referencia del templo en Jerusalén es una evidencia contundente, interna. O sea que cuando se trata de describir, de demostrar cuando un libro es, digamos, verídico o veraz o bíblico o canónico, simplemente vamos a evidencias internas y evidencias externas. Las evidencias externas es la historia, lo que otros han dicho del libro y todo eso. Pero las evidencias internas es lo que el mismo libro dice. Entonces, eso es lo mismo que hacemos cuando estudiamos la Biblia. Nosotros asistimos a una conferencia este fin de semana y el tema fue las Escrituras. Y una de las cosas que uno hace para demostrar que la Biblia es la Biblia, la palabra de Dios, es porque uno va a las evidencias internas, es decir, donde la Biblia dice que ella es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, una evidencia interna es lo que dice Pablo a Timoteo, que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, esa es una evidencia interna. Es evidencia interna lo que el Señor dijo cuando le dijo a los discípulos camino a Emaús: tardos e insensatos de corazón para entender las escrituras. Y dice que comenzando desde Moisés y pasando por los profetas, les enseñó lo que ellos habían dicho sobre él. Esa es la evidencia interna, lo que la misma Biblia dice que ella es la palabra de Dios. Pues el libro de Apocalipsis
tiene evidencias internas en el mismo libro que nos dicen cuándo es que podemos ubicar el tiempo de su escritura. Y aquí tenemos una de las más contundentes. Porque la fecha tardía dice, no, Juan escribió el libro de Apocalipsis, por ejemplo, los de la fecha tardía se refieren a que Apocalipsis fue escrito en la época del emperador romano Domitiliano, que fue en la década de los 90. Los de la fecha temprana, que somos nosotros, lo ubicamos en el periodo del emperador romano Nerón. Y vamos a ver cómo es que el mismo libro nos va a decir también que fue en la época de Nerón que se escribe este libro. Vamos a verlo más adelante. Pero aquí tenemos nosotros una de las evidencias más contundentes. Nos dice Juan, se me fue dada una vara semejante, una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Ahora, aquí tenemos nosotros algo muy importante que usted no debe de perderse. Le decía yo que la postura futurista es, ellos, imagínense que es como que si nosotros le pusiéramos una camisa de fuerza a los futuristas y yo no les dijera, aquí está una evidencia contundente de que Apocalipsis fue escrito antes de la caída de Jerusalén y del templo en el año 70. Y ellos dicen, muy fácil, me quito la camisa de fuerza que ustedes me están poniendo, que es la referencia al templo. Y dicen ellos, es muy sencillo. Este templo que se menciona aquí, que se le ordena a Juan medir, no es el templo del año 70, es el tercer templo que se reconstruye en el periodo de la gran tribulación en un futuro muy lejano. Sencillo, dicen ellos. Este templo no es el templo del año 70, este templo es el templo reconstruido por los judíos durante el periodo de la gran tribulación, que ellos inmediatamente dicen, será otra vez destruido por los ejércitos, no de los romanos como aquí se nos está profetizando, sino por los ejércitos del anticristo. Siempre el futurista va a tener que mencionar el anticristo, porque el anticristo es ese personaje místico, misterioso, satánico, que aparecerá como un rey que tomará dominio del mundo entero, va a perseguir a los judíos, va a destruir su templo que ellos reconstruyeron por segunda vez, como uno quiera verlo, porque fue construido la primera vez, fue destruido la primera vez por los babilonios, fue reconstruido la primera vez por Esdras y Nehemías por primera vez. Y entonces por segunda vez cae en el año 70, pero ese templo que cayó en el año 70 será reconstruido por los judíos en el tiempo de esa famosa gran tribulación que ellos esperan. Entonces el futurista dice, muy fácil, este templo es el templo reconstruido por segunda o por tercera vez, como lo veamos. Pero en ninguna parte de la Biblia es de hecho como hemos dicho, es un anacronismo terrible. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña que el templo en Jerusalén será reconstruido por tercera vez. Ya Dios ya no tiene ningún trato con la nación del pacto que rechazó al Mesías. Él mismo lo dijo en las parábolas. La viña fue quitada de estos labradores malvados que mataron a sus siervos, mataron a su hijo, que no le tuvieron respeto, y le fue dada a un pueblo que sí produzca el fruto, que es la iglesia. Por eso es de que, perdón, hermanos hermosos, maravillosos en la fe,
creen esta idea de un templo reconstruido, no solo de un tercer templo reconstruido en la periodo de la gran tribulación, sino un cuarto templo en el periodo del milenio. O sea que si uno dice, los hermanos futuristas esperan un templo reconstruido por tercera vez en la gran tribulación, sí, porque eso es lo que ellos ven en Mateo 24, Lucas 13 y Marcos 13 y Lucas 21. Pero luego ellos dicen, ese templo del que se habla aquí en Apocalipsis 11 es el templo reconstruido durante la gran tribulación, pero ese templo es destruido por el anticristo y vuelto a ser reconstruido otra vez en el periodo del milenio. Entonces, como usted puede ver, para nuestros hermanos futuristas hay 4 templos. El primero fue destruido por los babilonios. El segundo fue destruido por los romanos en el año 70, que es de lo que este libro de Apocalipsis está relatando. Esta es la profecía que estaba por cumplirse. Por eso a Juan se le dijo, el tiempo está cerca. Escribe las cosas que han de suceder pronto porque el tiempo está cerca. ¿Y qué fue lo que el Señor dijo en el discurso del Monte de los Olivos? Les aseguro. Cuando el Señor decía, les aseguro, de cierto les digo, no estaba diciendo, tal vez, a lo mejor pasará, no lo sé yo exactamente, no, les aseguro que todo esto se cumplirá, no pasará esta generación hasta que todo, no dice parte, algo de los que les dije, no, todo lo que les acabo de decir, no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. ¿Y de qué le estaba respondiendo a sus discípulos? Sobre la destrucción del templo y de Jerusalén. Cuando ellos le dijeron, Señor, dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de cuando estas cosas hayan de suceder. Precisamente porque ellos se quedaron sorprendidos de que el Señor les dijo, cuando ellos le dijeron, Señor, mira qué templo y mira qué edificios. El Señor les dijo, no se sorprendan, porque no quedará piedra sobre piedra de este edificio que no haya a ser derribado. Entonces luego dice Marcos, ellos aparte, 4 de ellos, le dice el Señor, dinos. Ellos como judíos se quedaron pero impactados de que su lugar sagrado iba a ser destruido. Y entonces le dice a 4 de ellos, esto y esto va a pasar primero, no se escandalicen, pero esta es la señal. Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces su destrucción ha llegado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en este versículo 1 y 2 de Apocalipsis? Este versículo 1 y 2 de Apocalipsis también le podemos llamar la desolación, la abominación desoladora del discurso del Monte de los Olivos. O sea que si nosotros tomamos estos versículos 1 y 2 y lo comparamos con la expresión de nuestro Señor en Mateo 24 y Marcos 13, porque Lucas usa una terminología más clara, más entendible para la audiencia gentil, pero Mateo y Marcos dicen, cuando vean ustedes en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces huyan a los montes. En palabras de Lucas, Lucas dijo, el Señor dijo, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces los que estén en los montes no vuelvan a su casa. Los que estén en medio de la ciudad huyan a los montes. ¿Por qué? Porque Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Es exactamente la misma terminología que tenemos aquí en Apocalipsis 1 y 2, solo que en una manera simbólica. Se le pide a Juan que tome esa vara de medir y que tire el metro, metreo, dice, mide, metreo. Es como cuando ustedes, hermanos, en su trabajo de construcción o cuando usted quiere medir una porción en su casa o un lugar, usted tira el metro. O le dice a alguien, párate allá, llévate la punta del metro, vamos a medir. Eso es lo que a Juan se le dice, tira el metro, metreo. Y se le dice,
mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Ahora, aquí hay algo interesante. La palabra templo en el griego aquí en Apocalipsis es neaos. Neaos. Es una palabra distinta a la que se utiliza en el discurso del Monte de los Olivos. Porque en el discurso del Monte de los Olivos, si usted me acompaña, vamos a ir a la versión de Lucas, pero la que usted quiera tomar, Mateo 24 o Marcos 13 o Lucas 21. Pero en Lucas, y le pido que guarde también este pasaje, porque este es el pasaje paralelo. El discurso del Monte de los Olivos es el pasaje paralelo a esta presentación de Juan en Apocalipsis. Lucas 21:5. Pero le digo, pudiésemos haber tomado Mateo 24, Marcos 13, pero vamos a tomar Lucas 21, el relato de Lucas 21, porque aquí es donde vamos a ver la similitud, el paralelismo entre el mismo evento que nuestro Señor profetizó en el discurso del Monte de los Olivos y que dijo: todo esto pasará antes de que se pase esta generación. Y Apocalipsis nos dice Juan que el Señor le dijo: escribe las cosas que han de suceder pronto, porque el tiempo está cerca. Escuche lo que dice verso 5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahora, esta palabra templo en el griego es herón o jerón, como queramos nosotros leerlo. Entonces tenemos nosotros en el relato del discurso del Monte de los Olivos el término templo, la referencia a la destrucción del templo, al edificio. Recuerde el trasfondo. Los discípulos le dicen al Señor: mira, Señor, qué templo y qué edificios. Y Él les dice: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no haya sido derribada. Pero el uso del término templo en el griego aquí es jerón. ¿Por qué es la diferencia del uso que hace Juan en Apocalipsis cuando dice mide el templo de Dios? Él no dice jerón para referirse al templo, sino que utiliza el término neaos. ¿Cuál es la diferencia? Porque el término neaos en Apocalipsis es una referencia al lugar santo y al lugar santísimo del templo. En el discurso del Monte de los Olivos es la referencia a la estructura del templo. Por eso se utiliza otra palabra. Porque en el discurso del Monte de los Olivos es la referencia a la destrucción de la estructura. Claro, con la destrucción de la estructura venía la destrucción de lo sagrado, de lo santo que estaba en el lugar santo y el lugar santísimo. Pero en Apocalipsis se hace referencia a lo sagrado que será destruido. Ahora, usted dice: ¿pero dónde dice que será destruido? En el simbolismo de la acción que se le ordena a Juan de medir el templo. Entonces, lo que a Juan se le ordena medir es lo sagrado, lo interior del templo de una manera simbólica. A Juan se le ordena medir el templo, es decir, lo sagrado. Se le ordena medir el altar que está dentro de lo sagrado, y se le ordena medir a los que adoran dentro del templo en el lugar santo y santísimo, que son los sacerdotes. Entonces, ¿cuál es el simbolismo de medir? ¿Por qué a Juan se le da una caña para que tire la medida, para que mida el templo? El neaos, es decir, lo sagrado del templo, la parte sagrada del templo, el interior del templo, no en sí la estructura misma. Y eso es lo que nos hace énfasis al decir: y el altar, y a los que adoran en él, es decir, en el altar y en el templo.
Hermanos, Juan está refiriéndose, o por lo menos el Señor lo que le está diciendo es que esta acción de medir el templo, el altar y a los que adoran en él es exactamente lo mismo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento cuando Dios iba a traer juicio y destrucción sobre una nación. Le decía el Señor a los profetas del Antiguo Testamento: tira el cordel. En el término del Antiguo Testamento era un cordel para medir, una cinta de medir. Tira el cordel, le decía, y pon la plomada. Los hermanos saben que en términos de construcción hay un instrumento que se llama plomo, y el plomo sirve para ver si la pared, el edificio quedó recto, derecho. ¿Sí? Es un nivel. Entonces, en el simbolismo de Apocalipsis, ¿qué es lo que Dios le está diciendo a Juan? Tira la vara de medir sobre el templo, el altar y los que adoran en él. Los voy a medir. Pero esta medición es una referencia a medición de destrucción y no medición de construcción, porque aquí ya está construido el templo, el altar y los que adoran en él. Lo que Dios va a hacer es como lo que hace un albañil o lo que hace un constructor. Cuando quiere medir algo, lo va a medir a ver si la pared quedó derecha. Usa el plomo, el nivel, para ver si quedó derecha, quedó recta, quedó bien construida. Yo no sé si alguna vez usted ha pasado por alguna casa, algún edificio donde se construye una pared y de repente la pared, usted a su simple vista la empieza a ver cómo se empieza a ladear. El otro día yo pasé en una casa allá por un vecindario y la pared es larga. Pero lo tremendo de esto es que la pared ya estaba así. Y uno dice, esa cosa se cae en cualquier momento. Lo peligrosísimo que es, y más aquí en este país. Por eso es que en nuestros países, a cada rato la gente se muere, quedan sepultados por un edificio, una casa que se cayó, porque allá no hay códigos de construcción, y si los hay, les vale, no los pasan no son inspeccionados como aquí, que uno va a construir y mandan el inspector y mandan el ingeniero, y hasta que él lo aprueba entonces se hace la construcción. Ese es el punto aquí, que es el Señor el que le está diciendo a Juan: yo voy a medir, voy a pasar un examen de medición sobre mi templo, porque es mi templo. ¿Por qué se le dice aquí, mide el templo de Dios? Es lo mismo que nuestro Señor dijo cuando Él entró al templo por última vez y vio que lo habían convertido en un mercado. Tomó un látigo, sacó a los vendedores, a los cambistas, y les dijo: porque mi casa, casa de oración, es llamada. Mi casa, dijo él, mi casa. Por eso aquí se le llama el templo de Dios. Ahora, cualquiera pudiese decir, el futurista dice: este templo aquí no es el templo que cayó en el año 70, es el templo reconstruido en la gran tribulación y que es destruido por los ejércitos del anticristo. Pero también el futurista dice: no, ese templo es el templo en el cielo. Eso es muy fácil responder, porque en el último versículo del capítulo 11 se nos hace referencia al templo de Dios en el cielo. Entonces, el templo que tenemos aquí en el versículo 1 es el templo terrenal. ¿Y ese templo terrenal está dónde? En la ciudad santa de Jerusalén, se nos dice en el versículo 2. Y luego en el versículo 8 se nos vuelve a decir que los cadáveres de los dos testigos que son enviados por Dios durante este periodo, dice que sus cadáveres son puestos en la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Es como ya hemos explicado, esa ciudad, esa grande ciudad, ese término gran ciudad o grande ciudad, megapolis,
Es en el griego, megapolis. Polis significa ciudad. Es como cuando uno dice metrópolis. ¿Qué está diciendo cuando uno dice, cuando alguien se expresa de una gran ciudad, por ejemplo de Nueva York, una metrópolis? O de la Ciudad de México, que es una de las más grandes del mundo, es una gran metrópoli. Lo que está diciendo es una gran ciudad. Eso significa el término metrópolis. Pero aquí cuando dice grande ciudad, es una megapolis. Es la misma expresión que Jeremías utiliza en su profecía cuando se refiere a la destrucción de Jerusalén por los babilonios. También le llama gran ciudad. Y cuando uno olvida eso, Apocalipsis se vuelve en un libro místico, raro, extraño, confuso. Entonces, el templo aquí es el templo en Jerusalén. Es el templo que fue reconstruido por Nehemías, Esdras, Zorobabel, y que pasaron los siglos y ahora el Señor profetiza su destrucción en su famosa enseñanza del discurso del Monte de los Olivos. Entonces, tanto futuristas como preteristas estamos de acuerdo en algo, en que tanto Apocalipsis como el discurso del Monte de los Olivos son profecías idénticas, que están hablando de los mismos eventos, de acuerdo. ¿Dónde diferimos? ¿Dónde diferimos? En el cumplimiento del tiempo. Para nosotros estaba relatando el cumplimiento del año 70, lo cual sucedió ya. Por eso somos alguien que entendemos el libro de Apocalipsis como un libro parcialmente cumplido. Pero el futurista no. El futurista dice, esto viene en el futuro todavía. Entonces, ¿qué es el simbolismo de mí del templo, el altar y a los que adoran en él? Es Dios diagnosticando la maldad de este pueblo, y esta medición es: yo voy a destruirlos, yo los voy a destruir. Este simbolismo de medir es un simbolismo de destrucción, de desolación. Por eso le digo yo, aquí tenemos nosotros, a este pasaje también podríamos llamarle la abominación desoladora de la que habló el Señor en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Pero vamos a ver el uso del Antiguo Testamento, que es de donde viene su trasfondo del acto de medir un lugar o a las personas. Veamos solo 3 ejemplos en el Antiguo Testamento, cómo Dios utilizaba el término de medición para juzgar, para traer un examen de medida sobre el pueblo que él estaba por juzgar y destruir. El primero lo tenemos en el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones es un libro que se le atribuye al profeta Jeremías. Y se llama Lamentaciones porque es un libro que habla del lamento, del dolor, de la angustia que la nación de Israel estaba sufriendo durante el periodo de su cautiverio en Babilonia. Precisamente cuando fue destruido el templo y la ciudad de Jerusalén por Nabucodonosor, por medio de su imperio, que era el imperio babilónico. Rapidito, veamos las referencias a la tierra de Israel. Capítulo 1, verso 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? ¿Cómo le llama Juan Apocalipsis a la ciudad de Jerusalén? Gran ciudad. Aquí tenemos una referencia a esa gran ciudad. Ciudad populosa. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. ¿Sí? La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Versículo 3. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Versículo 7. Jerusalén
cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien la ayudase. Versículo 8. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban le han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Entonces, ¿sobre quién es este lamento del libro de Jeremías? Sobre la destrucción de su pueblo. Por eso Jeremías dice: oh, si el Señor me diese ojos como fuentes de lágrimas para llorar día y noche por la hija de mi pueblo o por mi pueblo. Jeremías está experimentando lo que Ezequiel experimentó cuando se le dio el rollo. Era amargo a mi vientre. Esa era la experiencia del profeta hebreo. Profetizaba sobre su mismo pueblo. Le digo, quizás nosotros lo entendemos en menor grado, porque cuando tú, que ahora perteneces al pueblo de Dios y Dios ha tenido compasión y misericordia de ti, tú sabes cuando un familiar tuyo muere, tú sabes a dónde se fue si no fue salvado. Ese es amargo. Más cuando es un familiar cercano, un padre, una madre, tus hermanos, alguien cercano, un hijo. Tú dices: no creyó en el Señor, yo no puedo engañarme y decir, está con el Señor, como dice el impío. Fue un gran malvado el que murió, pero en el funeral va el impío y todos los impíos se ponen bien espirituales y dicen: ya está con Diosito en el cielo. Pero si tú conoces la palabra de Dios, tú sabes que eso no es así. Y tú sabes que será muy tu mamacita, pero si no fue salvo, tú sabes dónde terminó, dónde va a terminar su eternidad. Entonces es una experiencia amarga, dolorosa, pero a la misma vez es dulce a tu paladar, porque tú sabes que Dios ha tenido misericordia de ti. El profeta hebreo profetizar sobre la destrucción de sus paisanos. Entre sus paisanos estaban sus mismos familiares quizás, y que sus mismos familiares terminaron matándolos a ellos, era terrible. Pero entonces ahora en el capítulo 2 es donde quiero yo leerle cómo el Señor habla de ese simbolismo de medir, de pasar medición sobre su pueblo. Verso 7 del capítulo 2. Desechó el Señor su altar. Escuche esto. ¿Qué tenemos en Apocalipsis cuando le piden a Juan que mida qué? El templo, el altar y a los que adoran en él. Aquí tenemos otra vez el mismo simbolismo. Desechó el Señor su altar. Ahora, usted dirá, ¿por qué simbolismo? Es simbolismo porque aunque fueron los ejércitos babilonios los que vinieron y destruyeron el templo por primera vez, ¿por qué los babilonios lo destruyeron el templo, el lugar sagrado, la morada de Dios? ¿Por qué? Porque Él lo permitió. Él dijo: babilonios, destruyan mi altar. Lo que el Señor ordenó por medio de Moisés, nada inmundo, los gentiles no podían tener entrada en el templo de Dios. Ahora Dios dice: desechó el Señor su altar, dice Jeremías, si él es el escritor de este libro. Desechó el Señor su altar, donde Él se manifestaba, donde la gloria de Dios reposaba. Dios lo desechó, ese lugar sagrado. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Ese es el término, referencia al templo, al lugar más sagrado del templo, de la estructura. Ahí tenemos otra vez el templo. Dice: desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Dice: ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como un día de fiesta. En otras palabras, cuando los babilonios tomaron el templo y tomaron las cosas sagradas, los utensilios que luego se llevó Nabucodonosor a su imperio y a su palacio, y los usaron para usos viles, dice que hicieron fiesta cuando entraron en ese lugar sagrado del Señor. Dice que hicieron como día de fiesta.
Los babilonios brincaban cuando tomaron a sus enemigos, destruyeron su lugar más sagrado de los judíos. Versículo 8. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió, ¿qué dice? ¿Cómo dice la reina de las reinas? La reina de las versiones, dicen nuestros hermanos. Extendió el cordel. La NBI dice, tomó la vara y midió. Tomó la vara y midió. Dice, extendió el cordel. El cordel era hecho como una cinta, era el cordel. ¿Para qué se usaba el cordel en tiempos muy antiguos? Para medir. En el tiempo del primer siglo eran varas las que se usaban para medir. Dice, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Entonces, ¿cuál era el propósito de que Dios pasó la medida? Extendió el cordel sobre el templo, sobre su altar y sobre sus muros para destruirlos. Es como cuando el albañil o el ingeniero viene y dice, eso pasó recientemente en México, me comentaba mi madre, que cuando ocurrió el terremoto del año pasado, que fue en el mes de septiembre, se acabó de cumplir un año, dice que la ciudad o el gobierno de los diferentes estados donde afectó el terremoto, mandaron ingenieros a todas las casas, y los ingenieros fueron casa por casa, dice mi madre. Llegaron a las colonias, iban casa por casa examinando las paredes, los cimientos, los techos, y ellos determinaban si esa casa era habitable o no era habitable. Eso es lo que el Señor estaba haciendo aquí con Jerusalén e Israel. Te pasé el cordel, no va a permanecer esto, lo voy a destruir porque ya no sirve más. ¿Y por qué no servía más? A causa de su pecado y su rebelión y de su crimen de matar a sus siervos y a su pueblo. Es exactamente lo que vemos en Apocalipsis 11. Dios está tirando su cordel. San Juan se le dice, mide el templo, el naos, el altar, que era el lugar donde estaba el lugar sagrado, santo de Dios, y a los que adoran en él, es decir, sus sacerdotes, los únicos encargados de ministrar en el lugar santo y santísimo. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción, hizo pues como que se lamentara el antemuro, y el muro fueron desolados juntamente. Verso 9, sus puertas, es decir, las puertas de Jerusalén fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes, es decir, el rey de Israel y sus líderes, están entre las naciones donde no hay ley, es decir, fueron llevados cautivos. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová, Dios dejó de hablarles. Versículo 10, se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión. Ahí estaban los sacerdotes. Los ancianos eran los encargados de ministrar en las cosas sagradas del templo. Echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén, es decir, las jóvenes solteras, bajaron sus cabezas a tierra. Era una desolación. Pero ¿qué tenemos ahí? El simbolismo de medir. Y ese edificio, ese templo, y a los que adoraban en el altar, y el altar no pasó la medida, no podía permanecer de pie, había que destruirlo. Así como un constructor, un ingeniero, cuando una pared de un edificio ya no puede estar de pie, la decisión es destrúyalo. Destrúyalo, no puede seguir en pie este lugar. Entonces, segundo ejemplo, en el libro de Isaías, cuando Dios va a destruir a la nación de Edom, ese ejemplo ya lo vimos cuando el Señor en Isaías 34, si usted se recuerda, lo hemos leído ya, pero vamos a ver rapidito ahí, por causa del tiempo. Isaías
34, vemos ahí que Juan en Apocalipsis toma varios pasajes de este capítulo 34 de Isaías. Por ejemplo, en el versículo 4, que este capítulo está relatando la destrucción de Edom, por ejemplo dice, versículo 4, escucha el simbolismo y el simbolismo que utilizó el Señor de destrucción en el discurso del Monte de los Olivos. Y todos los ejércitos de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro. Es el mismo lenguaje que tenemos en Apocalipsis capítulo número 6. Dice, y caerá a todos los ejércitos, es decir, las estrellas, como se cae la hoja de la parra y como se cae como cae de la higuera. ¿Dónde tenemos eso? En Apocalipsis 6, 13 y 14. El mismo simbolismo de destrucción. ¿Sí? Ahora, ¿por qué sabemos que es una profecía contra Edom? Versículo 5 dice, porque en los cielos embregará mi espada. He aquí que descenderé sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Es una profecía de juicio sobre Edom. Y esa destrucción el Señor la describe en el lenguaje poético de la descreación. Dice, caerán, el cielo se enrollará como un pergamino, como un libro. Las estrellas caerán del cielo. Las estrellas, dice, caerán como la higuera deja caer sus higos. Es lo mismo que dice Juan en Apocalipsis capítulo 6, 13 y 14. Pero escuche el versículo 11. Verso 10 dice, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, o sea, de Edom, por su destrucción. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella. Escuche esto, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción. ¿Sí? Se extenderá sobre ella, es decir, sobre Edom, cordel de destrucción. Ese cordel era para medir. Y el Señor está diciéndole lo mismo que le dijo a Israel, a Jerusalén, por medio de Lamentaciones de Jeremías. Yo voy a tirar mi cordel. Y como yo lo sé todo, no va a pasar la medida. No puede permanecer en pie. Voy a destruirla. Claro, si a mí me mandan, que soy un total ignorante de que si una construcción es buena, cómo saber si el fundamento, las paredes están bien, claro, yo no lo sé, pero un ingeniero sí lo sabe, porque por eso estudió. Nuestro Señor, que sabía la condición de estos pueblos, Dios había determinado destruirlos, les dice, yo voy a tirar el cordel sobre ti, y ese cordel se llama cordel de destrucción. Y niveles de asolamiento. Entonces, son dos instrumentos que utiliza el albañil, el constructor. El nivel para medir y el cordel de medir y el nivel, aquí la Reina Valera dice nivel, pero la NBI dice la plomada, el plomo. Dios extenderá sobre Edom el cordel del caos y la plomada de la desolación. Es simbólico. Está hablando de destrucción, está hablando de desolación. Pero ¿de dónde viene entonces ese simbolismo? De medir, de ver si la pared, el edificio está derecho, su fundamento está frágil, eso se cae en cualquier momento. Usted sabe que cuando una pared o un edificio se cae porque su estructura es mala. Se cae porque su estructura es mala, se hizo mal. Se hizo mal el fundamento. Entonces, en términos espirituales y morales, Edom era una nación malvada que ahora Dios dice, yo voy a tirar el cordel sobre ti y te voy a destruir. Voy a poner la plomada sobre ti y te voy a dejar desolada, le dice. Pero otra vez, el simbolismo es, te voy a destruir y los cielos se van a disolver, se enrollarán los cielos como un libro, caerá todos los ejércitos
del cielo, es decir, las estrellas, como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera, lo que está diciendo el fruto que se llama los higos. Es lo mismo que Juan, este pasaje cita Juan cuando habla en Apocalipsis 6, para referirse a la destrucción del templo y de Jerusalén, de lo cual está tratando el libro de Apocalipsis. Tercer ejemplo, rapidito, Amós capítulo 7. Y quizás es el pasaje más famoso del Antiguo Testamento sobre el momento en que Dios mide simbólicamente y pasa la plomada sobre su pueblo Israel. Amós, ¿lo tienen? Capítulo 7. El Señor le da una visión a Amós. Amós es considerado uno de los profetas menores. Dice, verso 7, me enseñó así, he aquí el Señor. Entonces Amós recibe una visión y él ve al Señor mismo dice, y aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. Es una visión. Él ve en la visión al Señor parado sobre un muro, dice, hecho a plomo, es decir, construido por los constructores. Dice, en un muro hecho a plomo, y en su mano, es decir, en la mano del Señor, en la visión, una plomada de albañil. ¿Sí? Entonces, Amós ve en la visión del Señor que el Señor se para sobre ese muro y en su mano él lleva una plomada. En la visión de Apocalipsis es a Juan que se le da la vara de medir, y él es el que va a medir, porque él es el profeta enviado por Dios para profetizar este juicio. Dice el versículo 8, Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Qué interesante, ¿verdad? O sea, ¿sabía el Señor lo que le estaba mostrando a Amós? Claro. Lo que debería de quedar claro para Amós era lo que estaba viendo, para que no inventara. ¿Sí? Es como un pastor en la conferencia, él contaba de que un día, porque se habló mucho sobre esa onda de que hay el día de hoy, que Dios me dijo, y que Dios me mostró, y que el Señor me habló, y que Dios me dio una profecía, y esas congregaciones que se basan en todo ese asunto, en lugar de enseñar y de conformarse con las escrituras. El pastor contaba de cómo una vez estaba predicando un hermano allá en la República Dominicana, y dice que una persona de la audiencia vino después de la predicación y le dijo a este predicador, le dijo, yo veía una mano y el mundo sobre esa mano, y yo lo veía a usted yendo a predicar a todas las naciones del mundo. Dice el hermano, qué curioso, porque ese predicador hoy día ya no es un ministro y nunca fue a ninguna nación del mundo a predicar. Pero así es como la gente se las gasta el día de hoy diciendo que son supuestos profetas, porque se inventan cosas que ellos creen que ven. Y por eso creo yo de la pregunta del Señor, ¿qué ves, Amós? Te debe de quedar claro lo que estás viendo. ¿Qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Ah, bueno, entonces sí viste bien. Una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo. ¿Quién era el pueblo de Dios? Israel. Y se lo dice, en medio de mi pueblo, Israel, no lo toleraré más. No lo toleraré más. No lo toleraré más. Entonces, ¿qué significaba en la visión de Amós ese muro? El pueblo de Israel. ¿Qué significaba la plomada? Que Dios pasaba examen sobre su pueblo. Y que el diagnóstico del ingeniero divino fue, no sirve más este muro. Hay que derribarlo, destruirlo. ¿Y quién era ese muro? El pueblo de Israel. ¿Y por
Porque Dios no lo toleraba más por su pecado, por su rebelión, por su incredulidad, por ser lo mismo que eran en el tiempo de Juan, los asesinos de su pueblo, de sus profetas. Verso 9, los lugares altos de Isaac, otra forma de referirse a Israel, serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam, que era uno de los reyes de Israel en el tiempo de Amós. Entonces, ¿qué significa la vara de medir que se le da a Juan? Juicio, destrucción. En el simbolismo de la medición tenemos una vez más destrucción, ¿sí? Así como por medio de los sellos del libro sellado que hablaba de destrucción, así como el juicio de las trompetas hablan de destrucción, ahora el simbolismo es sobre el lugar sagrado. Es el lugar que el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra que no haya ser derribado. De hecho, Josefo nos dice que cuando el templo fue destruido por los romanos, fueron asesinados los sumos sacerdotes que ministraban en el templo. Los sacerdotes fueron asesinados y los sumos sacerdotes de ese tiempo, cuando los romanos tomaron posesión del templo y lo destruyeron. Pero dice, el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Entonces la destrucción iba a venir sobre todo lo sagrado, sobre el templo, el altar y los que adoran en él. Ahora, versículo 2. Dice, pero el patio, esta palabra patio en el griego es aula. ¿Le suena? ¿Le suena? Aula. Es donde viene la palabra aula que utilizamos, aulé, es en el griego, aulé. Entonces, hoy nosotros, por ejemplo, ¿cuándo utilizamos el término aula? Para referirnos a un salón de clases, ¿verdad? Pero en el tiempo del primer siglo, los romanos llamaban aulas o aulé a corredores, a patios, que normalmente estaban en los palacios o en las casas, y esos patios eran construidos con el propósito de hacer celebraciones y fiestas. Pero como aquí no es una referencia a los patios de los romanos, sino al patio del templo, donde estaba el templo. A Juan se le dice, pero el patio que está fuera del templo, ¿qué le dice? Déjalo aparte y no lo midas. ¿Sabe cómo dice en el griego? Aquí se suaviza el asunto porque dice, déjalo aparte. Pero en el griego lo que dice es, échalo fuera. Es el mismo término griego que se utiliza aquí, que se utiliza cuando en los evangelios dice que el Señor echaba fuera a los demonios. Entonces es una acción de desecho, no solo decir, no, soy simplemente no lo midas, no, échalo fuera. Dice, pero el patio que está fuera del templo, o sea, el aulé, déjalo aparte y no lo midas. ¿Por qué? Porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los paganos. ¿Quiénes son estos gentiles? Los romanos que iban a tomar y destruir el templo. Pero antes de tomar el templo, lo primero que habían que penetrar era ¿qué? El muro de la ciudad. O sea, para que los romanos pudiesen destruir el templo que ahora Dios había designado destruir por medio del simbolismo de medirlo, el templo, el altar y a los que adoran en él, antes de eso, primero tenían que penetrar los muros. No podían ellos llegar al templo, no, la muralla de Jerusalén era la protección de las ciudades antiguas, fortificadas. Entonces, la ciudad de Jerusalén, o las afueras de la ciudad de Jerusalén, es la que aquí está representando el atrio de afuera.
El simbolismo viene del templo, porque en el templo había un lugar que se llamaba el atrio exterior. Recuerde, el templo estaba, por ejemplo, cuando usted lo ve en el tabernáculo, en el desierto, tenía básicamente tres divisiones: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Prácticamente tres divisiones. En los atrios era como el corredor donde se hacían varias actividades por medio de los sacerdotes. El lugar santo eran otras actividades y el lugar santísimo solo el sumo sacerdote. Pero luego fuera del tabernáculo del templo estaba lo que se llamaba los atrios, que en el tiempo del templo de Herodes, que así es como se le conoció, pero simplemente Herodes lo que lo hizo fue más magnífico, pero quien lo reconstruyó fue Esdras, Nehemías y Zorobabel en aquel tiempo de la restauración. Había un lugar que se llamaba el atrio de los gentiles. Entonces, en el simbolismo aquí de Apocalipsis es: no midas el atrio exterior porque ha sido entregado a los gentiles, le dice el Señor a Juan. ¿Y con qué propósito? De que ellos, los gentiles, dice, hollarán la ciudad santa. ¿Cuál es esta ciudad? Jerusalén. Ninguna otra ciudad califica para el término. No es Nueva York, no es Abu Dhabi, no es como hoy nuestros queridísimos futuristas dicen, ya no saben cuál ciudad inventarse. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Este término hollar viene del griego pateo. ¿Qué hace usted cuando alguien tira una patada o pisotea algo? Dice, lo pateó. En el griego es pateo, pisotear, patear. Literalmente lo que el Señor está diciendo es: los gentiles van a patear con sus pies a la ciudad santa, porque ha sido entregada a ellos primero. O sea, antes de que destruyan el templo, primero van a tomar la ciudad. Y así fue como sucedió. Los ejércitos de Roma tomaron la ciudad de Jerusalén, entraron, rodearon la ciudad, como lo dice Josefo, y hasta que pudieron penetrar los muros, es como ellos llegaron a destruir el templo y a hacer una matazón de sacerdotes y a los sumos sacerdotes de la época. Porque Josefo dice que cuando los romanos tomaron Jerusalén y rodearon la ciudad, dice que los sacerdotes se refugiaron en el templo. Entonces, ¿qué hicieron los romanos cuando pudieron tomar el templo y destruirlo? Hicieron una matanza de sacerdotes y de el sumo sacerdote de la época. Entonces le dice: no midas el atrio exterior. ¿Por qué? Porque ha sido entregado a los gentiles y será hollada la santa ciudad 42 meses. Ahora, ¿por qué este pasaje le podemos llamar la abominación desoladora del discurso del Monte de los Olivos? Porque es exactamente lo que el Señor dijo. Ahora sí, quiero enseñarle a usted el paralelismo del pasaje de Lucas 21, porque Lucas nos lo dice en palabras más claras, más llanas. ¿Sí? Lucas 21. Lucas 21. ¿Lo tiene? Entonces este pasaje sobre la destrucción del templo, ¿sí o no? Lo vimos en el versículo 5, y unos que hablaban de que el templo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, vendrán días, dice el Señor, en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: maestro, ¿cuándo será esto? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuándo sucederá esto? ¿De qué estaban hablando? ¿De qué les habló el Señor? De la destrucción del templo. ¿Cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Dos preguntas que nuestros hermanos futuristas se vuelven locos y dicen: no, son tres preguntas.
como lo expresa Mateo. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Ya explicamos en el discurso del Monte de los Olivos, en el estudio, ahí está grabado, cómprelo, no voy a regresar a eso porque de otra manera me tomo otra hora y usted no quiere eso. Entonces, vaya al versículo 20. Pero cuando vieres, aquí estaba la señal. Ellos le dicen dos preguntas. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Esto de qué? De cuando llegaría la destrucción del templo. Segunda pregunta, ¿qué señal habrá cuando esto haya de suceder? ¿De qué esto? De la destrucción del templo. Ellos piden una señal, el Señor se las da. Esta es la señal, verso 21. Entonces, dice verso 20, pero cuando vieres a Jerusalén, no dice Nueva York, no dice Irak, como dicen los futuristas, que hay unos futuristas que dicen que la Babilonia de Apocalipsis será la Irak moderna, que en estos días es Irak moderna porque era Babilonia antigua. No, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. ¿Qué significaba la vara de medir que debería de medir Juan el templo, el altar y a los que adoran en él? Juicio, destrucción. Igual que en el Antiguo Testamento, cuando Dios juzgaba a Israel, juzgaba a Edom y traía juicio sobre una nación. En palabras más claras, Lucas está escribiendo a creyentes gentiles, por eso él deja el tecnicismo, el uso del lenguaje hebreo, y él simplemente lo dice en palabras llanas. Él no dice, cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora. Eso era muy técnico para los creyentes gentiles de la audiencia de Lucas. Por eso él simplemente dice, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Por qué Mateo y Marcos dicen la abominación desoladora? Porque lo más sagrado iba a ser abominable por medio de los paganos. El templo, lo más sagrado, iba a ser un sacrilegio. Iba a ser contaminado por los paganos. Entonces, ¿por qué esta era la señal que ellos habían pedido? Porque esta era la señal cuando ellos tenían que huir. Versículo 21. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Dónde está el arrebatamiento, por favor? ¿Dónde? ¿Para qué huir si iba a haber un arrebatamiento? No se preocupen, ustedes van a salir disparados como un cohete para el cielo. No, patitas, ¿para qué te quiero? Decimos en México. ¿No? Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren a ella, es decir, a la ciudad. Verso 22, porque estos son días de retribución. ¿Cómo le llama Marcos y Mateo? Porque estos son días de gran tribulación, megalipsis. Lucas le llama días de retribución, porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan, dice Pablo a los tesalonicenses. Entonces dice, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Verso 23, mas hay de las que estén en cinta y de las que creen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra. Entonces el futurista dice, todo el planeta Tierra. No. ¿De qué lugar está hablando? De Jerusalén, de donde se les dijo, huyan, no se queden en ella. Dice, porque habrá entonces gran calamidad en la tierra. ¿Cuál tierra? En la tierra de Israel. E ira sobre este pueblo. ¿Cuál pueblo? Sobre los judíos, no sobre el globo terráqueo. Versículo 24. Aquí viene las frases que encontramos en Apocalipsis 11:2.
Dice, y caerán a filo de espada. ¿Quiénes? Los judíos que iban a ser asesinados, sobre los que iba a venir este juicio, esta destrucción. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, es decir, esclavos. Así como los babilonios, cuando destruyeron el primer templo y la ciudad de Jerusalén por primera vez, se llevaron a los cautivos a Babilonia, entre ellos Daniel y sus amigos en ese periodo. Aquí los judíos serían llevados cautivos. Josefo dice que más de 1 millón de judíos fueron llevados como esclavos a las naciones del imperio romano del primer siglo. Y serán llevados cautivos a las naciones y Jerusalén. Entonces, ¿por qué rayos nosotros creemos que este es un juicio mundial? Y Jerusalén será, ¿qué dice? Pateo. El mismo término griego que utiliza Juan en Apocalipsis 11:2. Pateo, patear, pisotear, aplastar algo con los pies. Y Jerusalén será hollada, pateada, pisoteada. ¿Por quiénes? Por los gentiles, es decir, por los paganos. ¿Quiénes son? Los ejércitos que rodearían la ciudad. ¿Qué se le dice a Juan en Apocalipsis 11:2? El atrio de afuera no lo midas, échalo. ¿Por qué? Porque ha sido entregado a los gentiles y los gentiles hollarán la santa ciudad por 42 meses. Aquí el Señor simplemente dice, será Jerusalén hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Pero Juan, él habla del tiempo, del periodo de ese pisoteo, de esa destrucción. ¿Cuánto? 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. Que eso fue lo que duró la destrucción, según Josefo, desde que Jerusalén fue invadida y destruido el templo en el año 70. ¿Me explico? Exactamente, este es el paralelismo. Por eso le digo, no podía referirse el Señor a otro evento diferente al de Juan en Apocalipsis 11. No podía. ¿Y por qué? Como le digo, futuristas y preteristas estamos de acuerdo en que el discurso del Monte de los Olivos y Apocalipsis son profecías de los mismos eventos, correcto. ¿Dónde diferimos? En el cumplimiento del tiempo. Para nosotros se cumplió en el juicio del año 70, porque el Señor se estaba refiriendo a ese templo del que los discípulos le dijeron, mira qué piedras. ¿Por qué los futuristas están equivocados? Porque no se estaba refiriendo el Señor a un tercer o cuarto templo. No, es al que ellos, sus discípulos, le dijeron, Señor, mira qué piedras. Y Él les dijo, ven esos edificios, no quedará piedra sobre piedra. Él no le estaba diciendo, a ver, ¿cómo les muestro ese tercer templo que van a reconstruir? Bueno, no les puedo mostrar porque todavía no existe. No, ¿ven esas piedras? ¿Ven esos edificios? No quedará piedra sobre piedra. La postura preterista es la correcta, porque nos sometemos al tiempo, a la audiencia y a los eventos, al contexto que el Señor estaba respondiendo. ¿Explico? ¿Cómo el Señor les podía referir a un templo que no existía? Si el futurista tuviera la razón, él cuando interpreta Apocalipsis 11 dice, no, es el templo reconstruido en el tiempo de la gran tribulación y que va a ser destruido por el anticristo. Pues ese templo no existe, va a existir en el sistema de ellos. Pero el Señor se estaba refiriendo al templo existente en el momento en que Él y sus discípulos podían verlo. A ese templo se refería que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y sobre Él es que ellos le preguntan, dinos cuándo y qué señal nos puedes dar, Señor, para que sepamos cuando llegó el momento. Esta es la señal. Mateo dice, cuando vieren en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, huyan a los montes. Es la misma referencia a lo que Lucas dice, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan. Exactamente lo mismo. Y por eso el Señor en la visión, en simbolismos de Apocalipsis,
Él dice, no midas el atrio del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la santa ciudad. El Señor nos dijo, ¿qué ciudad es? Jerusalén. Y aquí mismo el capítulo 11 nos dice qué ciudad es esa gran ciudad. Se le llama la grande ciudad en el versículo 8 y donde simbólicamente también se llama Sodoma y Egipto. Y por si quedara duda, ¿dónde es eso? Donde nuestro Señor fue crucificado. Pregunta, ¿dónde fue crucificado nuestro Señor? ¿En Nueva York? ¿En Roma? Hay futuristas que dicen que es Roma. ¿Dónde fue crucificado nuestro Señor? En Jerusalén, ninguna otra ciudad. Entonces, en el simbolismo de Apocalipsis se está profetizando la destrucción del templo que el Señor manda medir. La medición es un simbolismo de destrucción, de desolación, y por eso en palabras de nuestro Señor no quedará piedra sobre piedra que no vaya a ser derribada. Le dijo a los judíos, vuestra casa, es decir, vuestro templo, va a quedar desértico, será desolada, les dijo en Mateo 23. ¿Por qué les dijo vuestra casa? Porque cuando el Señor salió del templo y no volvió a entrar en él, la gloria de Dios, esa acción del Señor de haber dejado el templo y nunca haber vuelto a él otra vez, era lo que Dios estaba diciendo, yo me voy de este lugar, no es más mi casa, es su casa de ustedes y va a quedar desolada. Porque ahora el templo de Dios, ¿qué dice Pablo? No sabéis, le dijo a los Corintios, no sabéis que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Pero nuestros hermanos futuristas suspiran por un nuevo templo. Es un anacronismo querer volver a algo que Hebreos dice, porque lo que está por ser destruido y a punto de desaparecer, ¿por qué ustedes quieren volver a eso? Cristo es superior que todo eso. ¿Sí? Oremos, hermanos. Dios, nuestro Señor, te damos gracias en esta hora por tu gran amor y tu gran misericordia. Al leer tu palabra, Señor, nos admiramos de tu sabiduría y de tu grandeza. Y por eso dice el apóstol Pablo, hablamos sabiduría de Dios y no de los príncipes de este mundo. La sabiduría de Dios. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ciertamente que hay cosas que no entendemos, Señor. Ayuda nuestra incapacidad. Pero tu palabra es verdad y a ella queremos someternos. A ti sea la gloria, Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Guarda a tu pueblo, Señor, y que cada día podamos meditar en las verdades de tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Bendiciones. Nos